Piscis, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial para el mes de septiembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, qué gusto verte de vuelta. Esta es la lectura de las 12 casas astrológicas para el mes. Así es que voy a colocarte las cartas. Casa 12, te voy a hablar acerca del karma, la espiritualidad, ciclos de vida. Vamos a ver cuál es el mensaje allí para ti. Casa 1, tu energía. Casa 2, finanzas. Casa 3, comunicación. Casa 4, familia. Casa 5, los solteros. Casa 6, tu salud. Casa 7, la pareja. Parece que estoy cantando. Casa 8, la intimidad. Casa 9, viajes, estudios, comunicación con el extranjero. Casa 10, tus sueños, tus anhelos, tus deseos. Casa 11, voy a hablarte acerca de tus amigos. Y en el centro voy a colocarte también una carta de los arcángeles. A ver qué arcángel te va a estar defendiendo este mes y qué mensaje tiene para ti. Una carta del propósito de vida en que puedes enfocar tus energías para también tener elevación espiritual, para limpieza. Y un mensaje para tu alma. Perfecto. Empecemos. En la casa 1, tus energías, tienes la carta del caballero de bastos. Muy bien. Una energía de echar hacia adelante, una energía de avanzar. Mira que he percibido bastante esa energía durante estas lecturas para el mes de septiembre, de progreso, de avanzar, de no dejarse. Esto podría también significar que en algunos países tal vez las restricciones empiecen a ser levantadas porque hay mucho progreso, hay mucho avance, hay salir hacia adelante, hay determinación, y eso es lo que veo para ti también, Piscis. Una energía donde no te vas a rendir, donde yo te veo dando grandes pasos, acelerando, echando hacia adelante, luchando por tus sueños, luchando por tus energías para que se dé todo de la mejor manera posible. Es una carta muy positiva para ti, de progreso, de avanzar y de movimientos bastante rápidos también. Así que por cualquier cosa, trata de bajar un poco la velocidad también, trata de analizar las situaciones que estén sucediendo a tu alrededor. No tomes decisiones en el instante, en el momento, porque puede pasar que en un segundo alguien te llega y te dice: hey, necesito esto, mira, que necesito que me firmes aquí, que vayas para acá. Trata de en ese momento aguantarte, frenar ese caballo y tomar las cosas con calma. Porque tú vas a estar tal vez con esa energía. Dale, vamos para aquí, vamos para allá, vamos a hacer esto, vamos a coge aquí, coge allá, y sube aquí, sube para arriba, sube para allá y coge para este otro lado. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Está buena esa energía de avanzar y de querer hacer las cosas rápido, pero recuerda siempre tomarte tu tiempo para que las cosas salgan bien. En casa 2, las finanzas. Tienes el as de bastos. Y mira, esto te habla que en las finanzas aquí hay oportunidades para nuevos comienzos. Y fíjate que se va el tema del basto desde casa 2 también hacia la casa 1, casa 1, casa 2. Esto podrían tener que ver con trámites tal vez que tengas que realizar para que te puedan entregar algún tipo de cheque o algún tipo de documento. Y puede que durante este mes de septiembre algunos de ustedes tengan que estar moviéndose de un lugar para otro. O tengas que estar con mensajeros, mandando mensajeros, o tú convertirte en un mensajero, llevando una cosa para un lado, llevando otra cosa para otro, ya sea que lo vayas a hacer pues porque va a ser tu trabajo, o que lo vayas a hacer porque necesitas hacer todos estos procesos de una manera bastante rápida. Pero hay nuevos comienzos en las finanzas, y con esto te veo firmando documentos. Y obviamente, si estamos hablando de la casa de las finanzas, son documentos que tienen que ver con dinero. Puede ser un nuevo trabajo, puede ser una nueva oportunidad también. Pero principalmente lo veo como pasando de lugar en lugar, de empresa en empresa, o de gobierno en gobierno, de empresa gubernamental en empresa gubernamental, dependiendo de qué signifique esto para ti. Para que puedas tener un sello aquí, que necesitas una aprobación acá, que necesitas una estampita de aquí, que necesitas la otra firma ahora del otro no sé quién, y esto puede ser también un banco que te tiene dando vueltas, que necesitan firmas y firmas y firmas para darte un dinero. O puede ser tal vez eso parte de tu trabajo, y estoy percibiendo el trabajo de algunos de ustedes donde te corresponde hacer ese papeleo, esos trámites también. Pero esto es un buen comienzo, nuevo comienzo para en las finanzas, firmas de documentos, incluso podrías estar firmando cheques
que representan incremento en el dinero para ti. En la casa de la comunicación, en la casa 3, tienes la carta del 7 de bastos. Y con esta energía yo veo, mire, tienes muchos bastos aquí, empezando esta tirada. Esto con respecto a la comunicación, es que yo veo que si estás ofreciendo servicios de mensajería o como aplique eso para ti, vas a tener una gran demanda. Pero no una demanda, no te asustes, una demanda legal donde la gente va en contra tuya en un juicio. No, vas a una gran demanda de bienes y servicios, de lo que tú estés ofreciendo. Va a haber mucha gente tratando de comunicarse contigo. Mucha gente tratando de que tú les ofrezcas los productos que tienes. Mucha gente tratando de comunicarse contigo para simplemente hablar. Ya tiene que depender de ti. Puede ser que tal vez en tu trabajo tú tienes que manejar con clientes y va a haber una gran demanda durante el mes de septiembre de los productos o servicios que tú manejas. No lo veo como una carta negativa este 7 de bastos. Yo veo mucha gente tratando de llegarte, mucha gente tratando de hablarte, de conquistarte. Si es en el amor, puedes tener muchos pretendientes durante este mes. Ojo, una cosa es que tengas muchos pretendientes y otra es que valgan la pena, ¿eh? O que les vayas a prestar atención. Pero hay esa energía de estar en demanda, de estar cotizada, de estar cotizado. Tú, opa, ¿por qué no? O el trabajo que te van a tener de un lado para otro. Ahí tienes que adaptar esa parte a ti. En la casa 4, la familia. Tiene la carta del 9 de espadas. Uy, ¿qué pasará durante este mes, Piscis, con la familia? Aquí hay una energía de preocupación, de ansiedad durante el mes. Puede ser tú o puede ser preocupaciones por familiares. Déjame extender la carta un poco más para ver más allá. Pero me habla de que hay preocupaciones o van a haber razones tal vez para sentir algún tipo de angustia por la familia. Pues te sale en esa casa. Y como yo siempre les digo, yo paso los mensajes que recibo. Ojalá no sea así, por supuesto. Ojalá que este mes solamente tengas noticias de alegría y de felicidad en tu familia. Eso es lo que hay que decretar. Más sin embargo, cuando te sale una carta como esta, tengo que pasar el mensaje. Hay posibilidad para algunos. Y si no es para ti, pues simplemente sacude esa energía de que exista la angustia en la familia. O podría ser también, puede ser también tu familia que esté preocupada por ti, porque están viendo el nivel de estrés que estás teniendo en el trabajo o con este proceso. Puede ser un proceso en el banco para poder liberar algún tipo de dinero para ti. O si has hecho una venta de una casa, una venta de una propiedad y por eso tal vez es que veo que necesitas como que ir aquí, que te firmen acá, que te autorice el alcalde o el gobierno o la organización, te firmen ellos allá, después que te firme del banco, después que te firme la señora que te compró, después que te firme por eso, ¿no? Y están como preocupados por todo ese proceso que tienes que hacer y que lo tienes que hacer aparentemente solo o sola, por lo que estamos viviendo, ¿no? Mira. Wow. Mira, acaban de colocar mis guías en mi mente la idea de una persona, un familiar que está preocupado de otro porque tiene que salir a la calle y tener mucho dinero en su bolsillo o cargar mucho dinero consigo mismo, consigo misma. Es lo que acaban de colocar en mi mente y puedes creer que esa sea la preocupación. Tal vez tú trabajes para un banco o tal vez de la venta de esta propiedad pues te van a dar efectivo y vas a tener como bastante dinero contigo. Hay esa probabilidad para algunos de ustedes. Y la familia está preocupada. Se acaba de ir la luz. Mis guerreras y mis guerreros de Piscis, como lo acaban de ver, pues se fue la luz en la mitad de la grabación. Pero el show debe de continuar, así que aquí tengo la compu. Estoy utilizando el reflejo de la luz de la compu, pues, para que ilumine parte de estas 12 casas astrológicas para ustedes. Y también pues tengo unas velitas aquí para poder iluminar más y hacer la lectura un poco más íntima. Pues como te digo, el show tiene que continuar. Lo que te estaba diciendo es que aquí la familia podría estar preocupada entonces para algunos de ustedes, especialmente si vas a tener que cargar dinero en la calle o van a estar preocupados por algún tipo de oferta o propuesta que les están llegando a ustedes, pero no veo esa energía de ninguna manera negativa, lo veo de una manera que al final pues no van a tener razón para continuar en preocupación y que van a estar de esta manera aceptando y dándose cuenta de que todo salió bien para ti. Así que no va a haber razón para preocuparse, pero es algo que necesitan saber de que hay esa energía también a su alrededor. Mira,
Si coloco las cartas, o las saco de contexto, mejor dicho, y te doy otro mensaje, aquí parece que hay una relación que podría no estar siendo aprobada para algunos de ustedes, que podría estar generando preocupación en la familia. Si esto tendría que ver con un aspecto de una relación, podría ser alguien que acabas de conocer o alguien con quien podrías estar saliendo, que a la familia en verdad siente de que no es la indicada para ti. Y eso podría ser lo que les está preocupando, porque esta carta del 6 de copas también podría estar marcando aquí una propuesta o un compromiso. Y hay ciertas energías alrededor donde percibo para algunos de ustedes tal vez de que la familia no está de acuerdo con la persona que has escogido para que forme parte de tu vida. Hay esa energía a su alrededor. Y hablando de eso, vamos a pasar con la siguiente casa, la casa número 5 para los solteros. Y mira, tienes la carta del 6 de oros. Y si ustedes están solteros, están conociendo con alguien con quien podrías estar empezando a salir, esa podría ser la energía de por qué la familia está preocupada. Porque con esta carta, espero que la puedas ver bien, del 6 de oros, te marca una energía de alguien que no está al 100% por ti, de alguien que te trata, pues, no muy bien, de una persona tal vez que te da las sobras. Eso es el mensaje que veo para ti con esta carta de los solteros. Alguna persona que podrías estar conociendo que no te está dando al 100% y que tú mereces más. Y no te sientas mal. Es la oportunidad para que entonces puedas ver estas cosas desde otro punto de vista o con otros ojos, para que puedas salir de esa etapa, para que puedas valorarte, para que puedas entonces pedir el respeto y el amor que mereces. Déjame sacar una carta más para los que están solteros. Pues están solteros porque no hay como ningún compromiso todavía, estás saliendo con alguien, es la energía que percibo y parece que esa persona con quien te estás conociendo no es nada oficial, la familia no quiere que se comprometan y esa persona parece que sí quiere comprometerse y sí quiere hacer la relación oficial. Para otros de ustedes que están completamente solteros y no hay nadie a su alrededor, tienes esta carta del 6 de oros en donde dice que no aceptes migajas. No permitas que nadie a tu alrededor, que nadie te dé las sobras en el amor. Que tú mereces a una persona que esté al 100% para ti. Perdón. Mira, y efectivo. Los solteros les sale la carta de la estrella. Lo que te está indicando de que tú vas a poder obtener lo que tú deseas en el amor. Y que tienes que colocar tus estándares y tu límite, pues, en la barra tan alta como tú la desees, tan alta como tú la anheles, tan alta como tú la quieras. Y esa misma va a llegar, porque tus sueños y deseos con esta carta se van a hacer realidad. Vamos a pasar a la casa 6 para ver tu salud. Y tienes la carta del Sota de Oros. Esta carta del Sota de Oros te está indicando aquí de una energía en donde yo veo que algunos de ustedes van a estar considerando utilizar algún tipo de dinero que tengan tal vez guardado o ahorrado para algún procedimiento médico, para algún tipo de tratamiento que estés pensando, que estés planeando hacer. Veo esa energía aquí de estar analizando y viendo como presupuestos, cotizaciones con respecto a la salud. Y puede tener que ver con algo que quieras comprar. No veo nada grave con respecto a la salud, pero más que todo veo como cotizando, analizando. Ya cada uno de ustedes le corresponde adaptar eso a ti si se aplica. Puedes estar cotizando gafas, lentes, puedes estar cotizando camas, sillas, cualquier tipo de artículo que estés necesitando con respecto a salud, pero veo que van a ver como cotización o puedes estar analizando si estás pensando en hacer algún procedimiento quirúrgico, pues con cuál doctor conviene o con qué clínica conviene más. Hay esa energía. Puede ser directamente para ti o podría ser entonces para una persona a tu alrededor. Tal vez eso podrían ser las preocupaciones de este familiar que tienen el presupuesto un poco ajustado y tal vez sea eso lo que necesitas recorrer y buscar estas firmas de un lado para el otro para poder obtener entonces la autorización de una aseguradora para un procedimiento médico. También hay esa energía que puede aplicar para algunos de ustedes, ¿eh? Que como te indico puede ser directamente para ti o puede ser entonces para una persona cercana a tu vida. Vamos a ver a la pareja en la siguiente casa, en la casa 7. A ver. Tiene la carta de la Torre. Uy, 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 uy. Para la pareja vienen cambios radicales con esta carta.
Y en algunas ocasiones esta carta podría representar una terminación de una situación, de una etapa o también para algunos la relación. Si tu relación va de maravillas y no hay razón por la cual sentirte de que tu relación va a ir en picada, pues no te preocupes, esa energía no aplica para ti. Esta energía aplica para las personas que ya están sintiendo de que hay algo que no está funcionando en la relación, en la pareja, de que hay una energía donde ya tú estás sintiendo y tu alma está conectando contigo diciéndote, esto como que ya no está funcionando. Y esas podrían ser las preocupaciones también de la familia por este nuevo comienzo que vas a estar teniendo. Si estás pensando, estás planeando en algún tipo de separación. Igualmente déjame aclararte esa carta y ya cuando entramos en esta parte, ahora viene la luz de la vela, la que va a estar iluminando esta parte de la lectura. Déjame aclararte esa carta. Mira, sí. Efectivamente, con esta carta del 6 de bastos hay una terminación en la relación, hay un cambio. Como te indico, esto podría ser un cambio de una etapa en la relación en donde si estaban viniendo de problemas, ahora pueden venir a una mejor etapa. Especialmente si ustedes ya han estado pasando por algún tipo de terapia o han estado tratando de arreglar estas energías en la pareja. Pero efectivamente también para los que ya están en algún tipo de este proceso o ya han tenido estas conversaciones, esto podría estar indicando que están mirando para otro lado en la relación. Han llegado a un punto en el cual ya, porque si te fijas, esta persona está sola en estas cartas, han decidido tomar caminos distintos cada uno de ustedes. Wow, y la casa que sigue, la casa 8, es la casa de la intimidad. Y justo te iba a decir, déjame ver la casa de la intimidad para ver si la conecto con la pareja y qué mensaje hay allí. Y tienes la carta de la muerte. No hay intimidad en la pareja. Ha terminado. Y en este momento con la carta de la muerte, es el mensaje, la muerte y la torre conectadas. Pareja y la intimidad ha terminado. Efectivamente aquí para algunos de ustedes hay una ruptura en la relación. Ojalá no sea así. Estas son las partes en las cuales yo espero estar equivocado. Pero si es algo que ustedes ya han venido hablando, que ya sabes que es la última opción para que tú puedas ser feliz, entonces efectivamente es el siguiente paso que necesita dar tu vida. Déjame sacarte una carta más con respecto a esta casa de la intimidad, con esta carta de la muerte, para ver si hay un mensaje adicional ahí para ti, aunque creo que efectivo. Hasta ahí. Tienes el 10 de espadas. Traiciones. Perdóname. Engaños. Efectivamente confirmado. La intimidad ha llegado a su fin para algunas parejas. Y parece que trataron también como de salvar la relación intentándolo una última vez, tratando de arreglar las cosas. Y me marca esta energía en donde no se pudo, no se logró. Mucha fuerza y muchos ánimos para la pareja, especialmente si tú, Piscis, estás pasando por un momento bastante sensible con respecto a esta terminación y a esta separación que se puede ver aquí. Permíteme sacarte una carta más para ver cómo vas a estar emocionalmente en el amor a futuro. No tiene nada que ver con la pareja, con esta pareja que está terminando. Quiero ver a futuro cómo vas a estar tú en el amor, ¿ok? ¡Wow! Habían caído muchas cartas. Tú te superas, tú lo superas, tú superas esta situación. Para algunos tal vez esto sea una situación que venía desde hace mucho tiempo y estabas tratando de salvar, estabas tratando de recuperar con esta carta del mundo. Y esto definitivamente te habla de un cierre de ciclo definitivo en esta situación, en esta etapa con la pareja, que te va a permitir a ti sanar, protegerte y avanzar para algo mucho mejor. Es lo mejor para ti, me indican en este momento. Vamos a pasar con la casa número 9, a ver de qué te quieren hablar aquí. La carta de la luna. Y aquí te está hablando acerca de miedos y de temores que algunos de ustedes pueden estar sintiendo en estos instantes de completar o culminar un proceso o un estudio que dejaron a medias. Puede ser estudios del colegio, puede ser estudios universitarios que por alguna razón
de peso tuvieron que abandonar y no los han culminado. Y tienes como una vocecita que te está diciendo, vamos, ¿por qué no lo haces? O entra nuevamente, culmina tus estudios, termínalo, nunca es tarde. No importa la edad que tengas, nunca es tarde para culminar tus estudios, especialmente si tú sientes que es algo necesario para ti, que sientes que es algo que dejaste a medias y tienes que terminar. Pero veo aquí con esta carta de la luna miedo, temor de seguir ese sueño y no tienes por qué hacerlo, no tienes por qué sentirte de esa manera, debes continuar, debes hacerlo, debes terminar este proyecto, este sueño, esto que no has logrado, que dejaste a medias, tal vez por circunstancias, situaciones de la vida. ¿Por qué no pudiste culminar ese estudio o ese proyecto de tu vida? No es lo importante es que tienes las ganas de volverlo a hacer, pero también tienes cierto miedo, tienes ciertos temores. Aquí te dicen con la carta del Rey de Bastos de que no tienes por qué preocuparte. Oye, me ha gustado esta lectura así, con la luz de las velas, así más íntima. Déjame saber si te ha gustado también. En la casa número 10, la casa de tus sueños, de tus anhelos, vamos a ver qué mensaje hay. ¿Ves? La carta de la carroza. Impulso, seguir hacia adelante, continuar, no detenerte. Yo te veo a ti retomando un sueño, retomando un proyecto, retomando tus estudios. Esto también podría ser algún plan que dejaste a medias, algún proyecto de emprendimiento que al final te rendiste, por la razón que sea, dijiste mejor no es el momento. Con esta carta de la carroza, en la casa de los sueños y tus deseos, yo te veo echando hacia adelante, te veo progresando, te veo retomando principalmente, retomando un sueño. Un sueño que te va a hacer muy feliz. Y puede tal vez que el volver a retomar este sueño o el reactivar esto que está suspendido en tu vida sea lo que requiera que te muevas de un lado para otro y que estés cambiando constantemente. Pero qué maravilla, hay que aferrarnos a esa energía de reactivar los sueños, de reavivar los mismos. No, perdóname. Estoy viendo la vela como se está derritiendo, ha formado un corazón. Puedo mostrártelo, pero no quemarme. Mira. Ahí está. ¿Lo ves? ¡Qué hermoso! No lo puedo creer, Piscis. Oh, es tu corazoncito. Ahí está. Latiendo con fuerza, vibrando. Ánimos y fuerzas. Esto aquí es una señal. Y para algunos tal vez el corazón en particular sea una gran señal. Y pues tenía que mostrártela porque miré para allá y automáticamente vi esta forma de corazón. Y justo cuando estamos haciendo esta lectura para ti, Piscis, especialmente con esa noticia para la pareja, y aquí esto te está hablando de que tu corazón siga latiendo y siga con esa fuerza, siga con esta llama dentro de ti. Me ha gustado hacer esta lectura con estas velas, particularmente por esto. ¡Wow! Bueno, ya se fue el corazón, ya lo moví por allá y se fue. Pero lo importante es que se formó solito. ¡Wow! Un corazón apasionado, un corazón de fuerza. Podría también representar algún tipo de persona a tu alrededor de signo de fuego, porque allí también hay bastantes bastos. Aries, Leo, Sagitario, que podría estar presente en tu vida, ayudándote, apoyándote de alguna manera u otra, estando siempre junto a ti. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Ustedes lo vieron también, ¿verdad? Vieron el corazón. Si viste el corazón, déjamelo saber ahí en los comentarios y qué te parece esta lectura a la luz de las velas. Bien íntima. Me gusta este estilo. Improvisado, pues se tuvo que dar porque se fue la luz y esta lectura, pues tenía mucha energía de hacerla y continuarla. No podía pararla. Mira, en la casa 11, tus amigos. ¡Wow! El as de copas. Tus amigos van a estar allí para ti. Me dicen que me colocan la imagen de que tal vez los amigos que tienes verdaderos los puedes contar con una mano. Pero quiero que sepas que esos amigos verdaderos que puedes contar con una mano, que sean 4, que sean 5, a la hora cuando tú los necesitas es como si fueran 100. Y van a estar allí para ti, desbordando toda esta luz y todo este color azul, que mira que la velita también es azul.
y vas a tener toda esta abundancia de amigos fluyendo a tu alrededor, llenándote de mucha luz, llenándote de mucho cariño, llenándote de mucho amor, apoyándote y ayudándote en este proceso, en este proceso, en este proceso o en este proceso de los estudios. ¡Qué genial! Vamos a ver la casa 12, la casa de los ciclos de vida, karma. A ver qué mensaje hay ahí para ti. ¡Wow! Mejor y se daña, no puede ser. Tienes exactamente la carta de la templanza. Carta que representa justicia divina, que representa el karma. Y lo tienes justo en esa sección. Esto me está indicando de que hay ciertas cosas que no estás viendo en estos instantes. Hay ciertas dificultades y ciertas situaciones que están en la oscuridad y que hay que iluminarlas, especialmente con respecto a tu alma, que tienes que buscar dentro de ti, conectar con ese ser espiritual, conectar con tu luz interior. Y tú vas a lograr ese proceso durante este mes. Tú vas a lograr ese proceso de conectar con tu luz interior. Vas a lograr ese proceso de conectar con quién tú eres verdaderamente. Estoy verdaderamente impactado con esta lectura y con la sincronización de la vela, el as de copas, la templanza que también tiene copas en sus manos, de ese camino espiritual, de esa luz y de esa guía. Mira, me están diciendo de que tú no estás viendo la intervención divina de Dios, del universo, de tus ángeles en tu vida. No la estás viendo y algunos de ustedes tal vez han dudado. Y esto está aquí para decirte, no tienes por qué dudar. De la misma manera como yo creo al 100% de que todo se ha dado de la manera perfecta y que esta lectura, pues cuando se fue la luz, era necesario que la continuara bajo la luz de la vela. Es la misma energía con la que yo siento de que en tu vida y en tu camino tú vas a encontrar la luz que tienes dentro y que a pesar de que no puedes ver la ayuda divina de Dios, del universo, de tus ángeles, en lo que tú creas, está allí. Y cuando tú crees que estás en la oscuridad y estás a solas, estás protegida, estás protegido por Dios, por el universo, por tus ángeles. Y en el momento más difícil de tu vida, cuando sientes de que ya no puedes más, pues esta mano divina te va a levantar. Y siempre te ha levantado. Y siempre va a estar allí para ti, en todos los momentos de tu vida. Vamos a pasar con los mensajes para tu alma. Iniciamos con esta carta. ¡Wow! Tienes la carta de la madurez. Habla de que tu alma es una alma que ha recorrido bastante. Esta no es tu primera vez en este plano terrenal. Tú has estado aquí varias veces, si crees en la reencarnación. Y esta carta de la madurez te está hablando de esa energía en donde algunos de ustedes podrían estar en una de sus últimas etapas de reencarnación. En donde estás limpiando tu energía, limpiando tu karma, pagando las últimas deudas, cerrando esos ciclos con esa carta del mundo para continuar tu elevación espiritual. Una alma vieja. Tu alma es una alma recorrida por los tiempos, por los años. Y tu alma va a reconocer el mensaje. La carta del propósito de vida para ti, te sale la carta de expresarte con creatividad. Habla de que tu alma necesita expresarse, necesita creatividad, necesita buscar maneras distintas de hacer las cosas. Para algunos de ustedes tal vez se está hablando de que busques una forma de expresarte. Cómprate, si es posible, o si tienes hojas en blanco, lápices y ponte a pintar. Puedes escribir, utilizar un diario y empezar a hacer journaling, tus agendas, hacer como un diario del día a día, de tus ideas, de lo que piensas. Pero eso que tienes dentro de ti, tienes una expresión creativa, una idea creativa que tienes que soltar, que tienes que dejar ir y que es algo que te apasiona. Caigo de vuelta con la energía de
del corazón que se formó en la vela. ¡Wow! Y ese corazón que se formó en la vela es para ti, para decirte, sigue tu pasión, haz lo que realmente haga latir tu corazón. Vamos a ver qué arcángel te va a estar acompañando. Tienes al arcángel Uriel, mira. Y el arcángel Uriel te está hablando de estabilidad, de eficiencia, de tomar control de una situación, de planes ambiciosos, planes grandes. Esos planes, esos proyectos tal vez que habías dejado a un lado. Retomarlos. Te da el número divino número 4 y esta carta representa a el emperador en el tarot. Y ese es quién eres tú. Y todo lo que estés pasando en estos momentos es lo que te está preparando para que más adelante tú te puedas sentar en esa silla y estar en control, en la silla del emperador, de la emperatriz, y estar en control de tu vida, de tu destino, tu futuro y tu pensamiento. Estoy muy conectado con esta lectura y verdaderamente espero que tú también puedas sentir la conexión. Ha sido un honor para mí el haberte atendido. Gracias por acompañarme y estar junto a mí, pues a la luz de la vela. Gracias por dejar tus likes, por suscribirte, por siempre estar aquí junto a mí. Significa mucho para mí tu apoyo. Te mando un fuerte abrazo y aquí te lo doy. Y te decreto mucha luz y progreso.